Bueno, mi primera experiencia que recuerdo que algo no funcionaba mal fue cuando en clase de lengua, literatura, la profesora nos sacó unas cuantas compañeras a la pizarra que leyéramos un texto, un párrafo, y cada una teníamos que decir lo que habíamos comprendido. Y cuando me tocó a mí, pues yo le dije, no he comprendido nada. Y la profesora me dijo, vuélvelo a leer despacio. Yo sí, no tenía problemas de lectura, pero sí de comprensión. Y entonces pues lo volví a leer y dije, no, doña Sofía no comprendió nada. Y me dijo, pues di lo primero que se te ocurra. Y yo le dije, pues azul, rojo, amarillo, blanco, verde, gris. Y todos los niños, todos mis compañeros empezaron a reírse. Entonces yo ahí dije, algo funciona mal. Pero no pensé que fuese el problema de todos, sino que pensé que mi percepción, como que yo iba por debajo de ellos. Ellos directamente al leer las palabras llegaban a la gramática, a la comprensión, y yo me había quedado estancada en el color. Y pasaron muchos años hasta que yo pude conseguir descifrar el significado de las palabras. Aún en día todavía me cuesta un poco cada vez que leo un libro, el empezar. Me tengo que abstraer de esos colores hasta conseguir saber el significado de las palabras. Confundía a veces los números, decía en voz alta, pues suma el rojo con el blanco. Y alguien pues se quedaba, ¿qué? Y yo decía, no, perdón, el 5 con el 0 o el 7, ¿no? Y recuerdo que esos conceptos que para mí son correspondientes, pues los confundía así de una manera natural. Hace 4 años, de casualidad, cuando una amiga, María Jesús, estaba yo estudiando en Granada, en la Facultad de Bellas Artes, y una amiga que estudiaba psicología experimental llegó a mi casa así y dijo, oye, ¿conocéis algún sinestésico? Porque la facultad necesita hacer un experimento y estamos buscando a personas. Y yo dije, sinestésicos, no sé, ¿qué son esas personas? ¿Qué les pasa? Y me dijo, pues nada, simplemente son personas que los números los ven de colores, los días de la semana, los sonidos, algunos tienen el tacto, el gusto, algunos de los 5 sentidos. Y yo me quedé un poco sorprendida, digo, pero eso es normal, ¿no? Eso nos pasa a todos. Y mi amiga dijo, no, Pepa, no, a todos no. Yo cómo sé cómo percibe otra persona, cómo sé lo que siente cuando ves a otra persona. Es que no te lo paras a pensar, crees que todo el mundo percibimos igual. Ya una vez que te dicen, que no, entonces sí, te lo replanteas todo desde que naces y dices, y por eso hacía aquello, y por eso hacía lo otro. Yo lo veo, es como si tuviese un ojo aquí atrás y aquí en la pantalla, ¿no?, de proyección. Entonces más o menos a la altura de esta, de aquí, pues si fuese un tercer ojo, yo lo veo aquí. Tú me estás hablando y tus palabras están aquí, en colores. No es un color que yo sé que no está, aquí no hay nada, es el aire, pero sin embargo lo veo. Es una percepción como cuando, por ejemplo, miras al sol unos segundos y cierras los ojos, no ves esa forma así, pues así es como lo veo, más o menos. Cada palabra de tu voz tiene un color. Es como también, como si fuese una película en versión original y estuviese subtitulada, pues las palabras como aparecen debajo y desaparecen cuando empieza el sonido, algo así es. Pinté un cuadro blanco, era la despedida a mi hermana, ¿no? Antes de irme de Polonia, utilizo el 0, el blanco, y la despedida, que es blanca, el sentimiento de nostalgia, que es blanco. Entonces hay una serie de adjetivos, de palabras que coinciden con ese sentimiento, entonces pues me favorecen a la hora de expresar ese sentimiento, estos números, estas palabras. ¿Al idioma me beneficia la sinestesia o me perjudica? Yo tengo códigos de mi universo. Mi universo lo valoro con los 10 números, del 0 al 9, y de los colores de las 5 vocales, A, E, I o U. Entonces, el español, nuestras vocales se pronuncian igual que el italiano y que el polaco. Entonces ahí tengo una ventaja, porque a la hora de memorizar las palabras blancas, pues mi archivo, tengo todas las palabras blancas, todas las palabras azules, tanto de italiano, polaco como español. Pero en inglés, por ejemplo, no pasa eso. La A se pronuncia EI, la I, AI, la O, no sé. Es totalmente distinto, para mí son errores. Entonces no los puedo memorizar, porque mi mente dice, no, error, error, error. Entonces me cuesta mucho más trabajo aprender esos idiomas, donde las vocales no coinciden con el castellano. En un beso, por ejemplo, están los 5 sentidos, está el sabor, el olor, el tacto, están los 5 sentidos despiertos, entonces mucho más directa y esa sinestesia está más a flor de piel.
No es que vea nada extraordinario de algo, fuegos artificiales, ni no, es simplemente, pero a mí me gusta, ¿no? Quizás un 8 horizontal, como el símbolo de infinito, de un rojo inglés, ¿no? Y ese me gusta mucho, esa percepción de ese beso. De todo esto desde que sé hasta que no sé, yo veo que antes yo creía que era una tara lo que tenía, ¿no? Y ahora, pues quizás los científicos, los especialistas, ven que es como una especie de don, ¿no? Que los artistas desde el siglo XVIII, Baudelaire, Rimbaud, Scriabin, Kandinsky, ¿no? Pues que poseen la sinestesia y son como una especie de tocados por la mano de Dios. Yo no creo ni que sea una tara de cuando era pequeña, ni tampoco un don. Simplemente creo que mi mente pues nació así, con esa conexión, y poco a poco pues se ha ido adaptando a esas necesidades y adaptándose al medio. A mí me gustaría estar en el otro bando, ¿no? El sentir la palabra jueves y solo escuchar, solo sentir palabra jueves, y no decir que es el 4, que es azul, que hace un cuadrado, que es una bóveda celeste y que son muchas más cosas, solo la palabra jueves, ¿no? Sí me gustaría eso, el sonido, escuchar una película o una música y solo escuchar la música, pero es imposible también. Otra persona que no sea sinestésica, pues esa música le va a llevar a un paisaje, a una persona, a un color, y yo creo que en cierta manera todos somos un poco sinestésicos.